Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez Hidalgo y estáis escuchando el podcast de Cruce de Caminos. ¿Qué es lo que realmente convierte a un hombre en una leyenda? Para algunos es poseer una fuerza casi sobrehumana, capaz de levantar a un caballo del suelo agarrándose solo de una viga de madera. Para otros es el valor suicida de defender solo y con espada en la mano el paso de un puente contra un escuadrón entero de caballería enemiga. Pero para el protagonista de nuestra historia de hoy, la leyenda fue algo que le arrebataron en vida y que su hijo tuvo que reconstruir palabra por palabra, libro tras libro. ¿Y si te dijera que Mundo Dantés, D'Artagnan y Porthos no nacieron únicamente de la imaginación pura de Alejandro Dumas, sino que fueron la misma persona en la vida real? Pues sí, poneos cómodos, que hoy vamos a desenterrar la vida de un hombre extraordinario, cuya existencia fue tan increíble que necesitó las novelas más famosas de la literatura universal para ser contenida. Hablamos de Thomas Alexander Dumas, el primer Alejandro Dumas. Pero el destino cometió un error al intentar silenciarlo. Dejó atrás a un hijo de apenas 4 años que idolatraba a su padre, un niño que, al enterarse de que Dios se había llevado a su héroe, cogió el fusil del general y empezó a subir las escaleras de su casa gritando que iba al cielo a matar a Dios para recuperar a su padre. Ese niño creció para convertirse en el novelista Alejandro Dumas. Hoy exploramos cómo el escritor utilizó su pluma para darle a su padre la venganza y la justicia que el destino le negó en vida. Analizaremos cómo la terrible experiencia de este general, traicionado y abandonado en un calabozo de Nápoles, mientras era envenenado lentamente, se convirtió en el ADN del mismísimo Edmundo Dantes, el conde de Montecristo. Esto no es solo una biografía, es la historia de un hijo que rescató a su padre del olvido, convirtiéndole en un héroe eterno. Bienvenidos a la historia real del Conde Negro, el verdadero conde de Montecristo. Para entender la magnitud de esta historia debemos viajar al año 1762, a la colonia francesa de Saint-Dominique, lo que hoy conocemos como Haití. En aquel siglo XVIII, esta isla no era solo un territorio caribeño, era la colonia más valiosa del mundo para Francia, una inmensa maquinaria de producción de azúcar que dependía de una brutalidad espantosa y del trabajo incesante de miles de esclavos. Se decía que el plantío de caña de azúcar era equivalente al comercio petrolífero de nuestra época. En ese escenario de extremos nació nuestro protagonista, Thomas Alexander. Su árbol genealógico ya era de por sí una contradicción andante. Por un lado, su padre era Antoine Alexandre David, una aristócrata de una familia noble normanda. Antoine no era precisamente un ejemplo de virtud, era lo que las fuentes llaman un noble tarambana, un hombre que huyó a las colonias escapando de sus acreedores en Francia. Por otro lado, estaba su madre, Marie Cassette Dumas, una mujer negra esclavizada con la que Antoine convivió durante 30 años. Lo curioso es que Antoine, para evadir las autoridades y a su propia familia, que incluso lo daba por muerto en Francia, decidió desaparecer en las remotas tierras altas de la región del Grand Anselme. Allí asumió una identidad falsa, la de Antoine de Is, y se dedicó al cultivo de café y cacao en una comunidad mestiza, lejos del control de las plantaciones de azúcar de las llanuras. Fue en este entorno aislado donde el joven Thomas Alexander creció, aprendiendo habilidades que más tarde lo harían legendario como la esgrima y la equitación, pero su infancia idílica terminó de la forma más cruel imaginable. En 1775, tras la muerte de su padre y hermanos, el marqués decidió que era hora de regresar a Francia
para reclamar su herencia y su título nobiliario, pero estaba quebrado. Para pagar su pasaje de vuelta y saldar sus deudas, no sabéis lo que hizo. Cometió un acto que marcaría el alma de su hijo para siempre. Vendió a Thomas Alexander y sus 3 hermanos como esclavos. Afortunadamente para la historia, se trató de una maniobra temporal. El marqués vendió al joven Alex con una cláusula de recompra. Una vez que heredó su fortuna en Francia, compró de nuevo la libertad de su hijo y lo reclamó a su lado. Thomas Alexander llegó a París en 1776 con apenas 14 años, entrando en el país mediante una triquiñuela legal. Entró como esclavo recomprado para ser inmediatamente liberado en suelo francés. Instalado en Versalles, el joven mestizo recibió la educación de un aristócrata. Se convirtió en discípulo del renombrado Chevalier de Saint-Georges, otro hombre de raza mixta que era a la vez un músico brillante y el mejor espadachín de Europa. Bajo su tutela, Thomas Alexander se transformó en un atleta excepcional. Las crónicas de la época lo describen como un hombre de estatura imponente, medía 1,85 m, de rasgos que recordaban a los héroes griegos y romanos, con una fuerza física que dejaba a la aristocracia parisina boquiabierta. Sin embargo, a pesar de codearse con figuras como el marqués de Lafayette, la vida de lujo no le satisfacía. La relación con su padre se deterioró rápidamente, especialmente cuando el anciano marqués decidió casarse con su ama de llaves. En un gesto de rebelión absoluta y búsqueda de su propia identidad, Thomas Alexander tomó una decisión radical. Renunció a su apellido noble y a los privilegios de su linaje paterno. El 2 de junio de 1786 se alistó en el ejército como un simple soldado raso en los dragones de la reina. Para firmar su ingreso eligió el nombre que hoy suena en las bibliotecas de todo el mundo, tomando el apellido de su madre esclavizada. Se registró como Alexander Dumas. Este acto fue su primera gran victoria. El hijo de un marqués y una esclava elegía ser recordado no por la nobleza de su padre, sino por la dignidad de su origen materno. Fue así como un joven americano del Caribe comenzó su ascenso desde lo más bajo del ejército para convertirse en menos de una década en el primer general negro de la historia de Occidente. Imaginad ahora el París de 1789. La monarquía se desmorona y el antiguo orden social es devorado por las llamas de la revolución. A la mayoría de los nobles este era el fin. Muchos huyen del país dejando vacantes en el mando militar. Pero para el joven que acababa de renunciar a su título de marqués y se ha alistado como soldado raso bajo el nombre de su madre, Alexander Dumas, esta es una oportunidad, la oportunidad de su vida. Su ascenso no tiene precedentes en la historia militar de Occidente. En un sistema que solía exigir siglos de linaje para alcanzar el poder, Dumas rompe con todas las barreras. En apenas un año, entre 1792 y 1793, pasa de ser un simple cabo de dragones a general de división, comandando a 10.000 hombres. A los 31 años ya es un general que lidera ejércitos de más de 50.000 soldados a través de Europa, convirtiéndose en el primer general negro de un ejército occidental. Pero no solo era su rango lo que intimidaba, sino su fuerza titánica que parecía sacada de una epopeya antigua. Las crónicas de la época cuentan proezas que hoy no parecen propias de un superhéroe. Se decía que era capaz de levantar a su caballo del suelo agarrándose únicamente a una viga del techo con las manos, o de sostener un fusil por el cañón con solo un dedo estirado. Su hijo, el escritor, escuchó estas historias y las utilizó para moldear la fuerza descomunal de Porthos y el ingenio físico de D'Artagnan. De hecho, existe una conexión directa entre la realidad y la ficción. Se cuenta que el general Dumas llegó a vencer en 3 duelos el mismo día. ¿Le suena? Es exactamente la misma hazaña que realiza D'Artagnan cuando en una sola jornada reta a Athos, Porthos y Aramis. El novelista no estaba inventando el valor, estaba transcribiendo el ADN de su padre. Sin embargo, el momento que grabó su nombre con fuego en la historia militar ocurrió en Italia en 1797, cerca del Adagio, en el Tirol. El pueblo se llamaba Clausen. Dumas se encontró cubriendo la retirada de sus hombres. Su ayudante de campo estaba herido y de repente el general se vio solo en un estrecho puente mientras un escuadrón entero de caballería austriaca se abalanzaba sobre él. Lo que ocurrió a continuación es leyenda pura.
Utilizando su caballo muerto como barricada, Dumas se puso en pie y, armado solo con su espada, se enfrentó a todo el escuadrón. Él solo detuvo el avance enemigo durante muchos minutos, matando a varios soldados con su propia mano hasta que llegaron los refuerzos. Esta hazaña suicida le valió 2 apodos que lo perseguirían para siempre. Los austriacos, aterrorizados, lo llamarían el Diablo Negro, mientras el propio Napoleón Bonaparte lo bautizó como el Hércules de Tirol. Incluso en los momentos más oscuros de la literatura, el general estaba presente. Años después, cuando Alejandro Dumas, hijo, escribió La muerte de Porthos, su hijo, el nieto del general, lo encontró llorando desconsoladamente. El escritor le confesó entre sollozos: Porthos ha muerto, he tenido que sacrificarlo. En su mente no estaba matando a un personaje de ficción, estaba despidiendo una vez más la sombra heroica de aquel padre gigante que defendía un puente él solo. Pero este éxito no pasó desapercibido para otro general ambicioso, que también estaba haciendo carrera en la revolución: Napoleón Bonaparte. Dumas, con su imponente estatura y su integridad incrementable, pronto se convertiría en un espejo incómodo para el futuro del emperador. A pesar de su éxito, la integridad del general Alexander Dumas se convirtió en su mayor condena. El choque entre Dumas y Napoleón no fue solo político, sino un duelo de naturalezas opuestas. Mientras Napoleón era un estratega brillante pero obsesionado con su gloria personal, Dumas era un idealista que ponía los principios de la República por encima de cualquier hombre. La rivalidad alcanzó su punto crítico durante la campaña de Egipto. Allí el carisma y la imponente estatura de Dumas hacían sombra al propio Bonaparte, pero la verdadera ruptura fue ética. Dumas, indignado, se negó a participar en la destrucción de la Gran Mezquita y la matanza de 4.000 prisioneros en Jaffa. Se conserva una frase que resume su destino: por la gloria y el honor de la patria, yo daría la vuelta al mundo, pero si solo se trata de un capricho suyo, no daría un solo paso. Tras este desplante, Napoleón lo despojó de su rango y pensión, forzándolo a abandonar el ejército. En marzo de 1799, Dumas emprendió el regreso a Francia a bordo de la Belle Maltese, pero el destino fue traicionero. Su frágil embarcación naufragó cerca de Tarento, en el reino de Nápoles, un territorio enemigo de la Francia revolucionaria. Al ser reconocido, el Hércules de Tirol fue arrojado a un calabozo, donde languideció durante 2 terribles años. A diferencia de su futuro alter ego literario, en mundo dantés, Dumas no contó con el apoyo de un sabio abate, Faria, ni protagonizó una fuga espectacular. En su lugar, vivió una pesadilla real. Fue víctima de intentos sistemáticos de asesinato por envenenamiento con arsénico, lo que arruinó su salud para siempre. Cuando finalmente fue liberado en 1801, aquel titán era un hombre enfermo, cojo, medio sordo y ciego. Al regresar a Francia, Napoleón, ahora primer cónsul, terminó de sellar su ruina al negarle los pagos adeudados y su estatus militar. Napoleón, en un acto de traición a las ideales de igualdad de la República, restableció la esclavitud y promulgó leyes que prohibían a los negros y mulatos incluso ostentar rangos militares, y así lo pudo aplicar contra Dumas. Aquí es donde la historia real se funde con la literatura universal. Alejandro Dumas, hijo, utilizó esta terrible experiencia en el calabozo como el ADN del conde de Montecristo. Si bien el escritor tomó la idea de una trama de venganza de un criminal real llamado Pierre Picot, que fue traicionado por amigos envidiosos y mató a sus acusadores tras salir de prisión, decidió que Picot era un personaje demasiado mezquino para su héroe. Para elevar la historia, Dumas, hijo, inyectó en su propia personalidad las cualidades de su padre, su valentía, su bondad y su fuerza titánica. Al darle rasgos paternos, se transformó a un simple criminal en un adalid de la justicia universal. Incluso el diario manuscrito que el general escribió durante su cautiverio sirvió de base para relatar el sufrimiento y la desesperación de Dantes en el castillo de If. El general murió a los 43 años debido a las secuelas del veneno, dejando a un hijo de solo 4 años en la miseria. El escritor nunca logró vengarse de Napoleón en la vida real, pero lo hizo en el papel, otorgándole a su padre, a través del mundo dantés, la justicia y la rehabilitación que la historia oficial intentó borrar. Con su muerte, Dumas dejó atrás a una viuda sumida en la miseria y a un hijo de apenas, como decía, 4 años, llamado Alejandro. Este niño creció en la escasez, aprendió latín con un abate y trabajando como pasante de notario para sobrevivir, pero nunca olvidó la imagen de su padre como un héroe total
de cuerpo herculano. Mientras Napoleón intentaba borrar sistemáticamente el nombre del general de los registros oficiales, su hijo decidió que su pluma sería el arma de una venganza poética. Incluso en novelas menos conocidas como George, el escritor relató a un héroe mulato que regresa a las colonias para vengar afrentas raciales, una clara carta de amor y honor a su herencia. Napoleón intentó silenciar al general Thomas Alexander, pero su hijo lo convirtió en el personaje más leído y eterno de Francia. Al final de esta travesía nos queda una pregunta: ¿cómo es posible que un hombre que comandó a 50.000 soldados y defendió puentes él solo fuera borrado de los libros de texto? La respuesta es tan amarga como el arsénico que lo consumió en su celda. El poder político puede destruir el cuerpo de un hombre y confiscar su rango, pero lo que más teme es su leyenda. Durante décadas, el régimen de Napoleón y los gobiernos que le siguieron trabajaron para silenciar la existencia del primer general negro de Occidente, un hombre que representaba los ideales de igualdad que la propia Francia decidió traicionar. Incluso el bronce fue víctima de este intento de borrado histórico. En 1906, 100 años después de su muerte, se erigió finalmente una estatua en su honor en la Plaza Malesherbes de París, obra de Alphonse Perrin de Montcel. Sin embargo, en 1940, durante la ocupación de Francia, los nazis destruyeron la estatua, fundiéndola para siempre. A diferencia de otros monumentos, este nunca fue recuperado, dejando un pedestal vacío que durante mucho tiempo simbolizó el hueco que Thomas Alexander ocupaba en la historia oficial. Pero hay inscripciones que el odio no puede fundir. Aunque su estatua desapareció, su nombre permanece grabado en la columna 23 del Arco del Triunfo, como un recordatorio eterno de su valor en los Alpes y en Italia. No obstante, el verdadero monumento al general no es ni de piedra ni de metal, es de papel y tinta. Alejandro Dumas, hijo, cumplió la promesa que hizo de niño al subir las escaleras con un fusil. Vengó a su padre ante el mundo entero. Mientras Napoleón es recordado por sus batallas y su exilio, el gran general Dumas vive en cada estocada de los mosqueteros y en cada suspiro de libertad del mundo dantés. Cada vez que abrimos El Conde de Montecristo o Los Tres Mosqueteros, no estamos leyendo solo ficción, estamos leyendo el manuscrito original de una vida extraordinaria que fue rehabilitada por el amor de un hijo. El escritor tomó la afrenta, la prisión injusta y la fuerza titánica de su progenitor para darle la venganza y la justicia que el destino le negó en el mundo real. Así que la próxima vez que te encuentres frente a estos clásicos, busca entre líneas. Verás que detrás de la máscara de los héroes más famosos de la literatura universal siempre ha estado él, el Diablo Negro, el verdadero Conde de Montecristo. Y llegamos al final de este capítulo. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de la aventura. No olvidéis que a veces, para que la verdad sobreviva, necesita convertirse en leyenda. Y para que un podcast llegue a más gente, también se le deben dejar likes, que eso siempre ayuda. Os lo agradezco de corazón. Me encantaría saber, con vuestro comentario público o privado, si os ha gustado esta historia, si la conocíais o os era totalmente desconocida. En los dos casos espero que os haya hecho pasar un buen rato. Hasta la próxima, hasta el próximo podcast. Sed felices, disfrutar de vuestras lecturas. Chao, chao. Sure you'll fade.